Quinto Elemento Lab le comentaba, ellos han hecho un contraste, un paralelismo de cómo está la autoridad federal manejando las cifras. Y estados como Sonora, hay 4 estados con más discrepancia. Desde hace 2 meses, por ejemplo, México registró los fallecimientos a causa del COVID. La semana pasada fue la más letal con 1,604 decesos entre el lunes 11 y el domingo 17. La cantidad de muertes reportadas por el gobierno federal hasta el fin de semana ascendió a 5,177, aunque la precisión de dichas cifras ha estado bajo la lupa. Frente a qué estamos, a Andrea Cárdenas de Quinto Elemento. Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente. Muy buenos días a toda la audiencia, Luis Alberto. Pues así es, como hemos visto, Luis Alberto, en las últimas semanas han aflorado los cuestionamientos sobre cómo se están contando las muertes en nuestro país. Y este ha sido un cuestionamiento y un tema en muchos países, no nada más aquí en México, pero en el caso mexicano, especialistas en la materia, reportes de la prensa internacional, la prensa nacional también, han puesto en entredicho la credibilidad de las cifras, argumentando que estas son imprecisas porque dejan fuera a las personas que están falleciendo sin que se les aplique una prueba, y comenzó a tener un tema de discusión, un posible subregistro de la cifra de defunciones por COVID. Entonces, en medio de esta controversia, Quinto Elemento Lab realizó las cifras de defunciones durante las últimas semanas, y esta revisión arrojó que hay 4 entidades en el país. Entre estos estados está Sonora, que registran consistentemente más defunciones que las que informan desde el gobierno federal todos los días a las 7 en corte de las 7 de la noche. Entre estos estados hay una suma de 200 muertes, más que las que están siendo reportadas por la Federación. ¿Sí? Bueno. Sí, te escuchamos. Perfecto. Perdón, me escuchaba muy cortado. Bueno, y en el caso de Sonora nos llamó la atención porque, por ejemplo, en el día de ayer, que es el corte más reciente, la Secretaría de Salud de Sonora reportaba 79 defunciones por COVID ya confirmadas, contra 38 defunciones que reportaba la Federación en el corte de ayer, que da todas las noches el subsecretario Hugo López-Gatell. Es decir, tenemos una diferencia de 41 defunciones que reporta la Secretaría de Salud de Sonora y que no reportó el día de ayer la Federación. Y en este ejercicio, en esta revisión, nos dimos a la tarea de preguntarle a los estados qué era lo que estaba pasando, y a la Secretaría de Salud Federal, aunque no nos dio respuesta, ¿por qué se registraban estas discrepancias y estas diferencias cuando en el resto de las entidades, por ejemplo acá en el caso de Jalisco, en donde estoy, se reporta exactamente la misma cifra por parte de las autoridades estatales que la reportada por la Federación? Y así sucede en muchos estados, y en los que no sucede esto hay diferencias mínimas de 1 o 2 o 3 defunciones, pero no de 2 dígitos y de decenas de muertes, como en el caso de Sonora, como en el caso de Puebla, Yucatán y Tlaxcala, que son los 4 estados con estas grandes diferencias, Luis Alberto. Por ejemplo, exactamente. ¿Y cuál es la explicación del desfase? En el estado sí te contestaron, ¿verdad? ¿Andrea? Nos da ¿El cada estado qué estado te nos dice? da una razón diferente. Algunos lo atribuyen a la hora del corte, otros dicen que las instituciones de salud federales llevan un retraso en la notificación de los casos, pero por ejemplo, en el caso de Sonora, sí, la Secretaría de Salud nos respondió a través de un cuestionario que le hicimos llegar, y ellos aseguraron que todos los días las autoridades recolectan la información de defunciones desde los hospitales del sector salud, y nos dejan entrever que si existe una discrepancia en las cifras es porque la Secretaría de Salud Federal tiene mecanismos adicionales para validar la información que el Estado le está enviando. El Estado de Sonora nos que la Secretaría de Salud Estatal, toda la información que recolecta la envían todos los días puntualmente a la Dirección General de Epidemiología a través de la plataforma digital donde se reportan todos los casos sospechosos y confirmados de COVID. Y un señalamiento importante que nos hacen es que únicamente consideran a los laboratorios auxiliares acreditados por el INDRE, porque nos dimos cuenta que también había otros estados que contabilizaban en su estadística oficial
los datos de las confirmaciones y decesos de laboratorios que no estaban acreditados por el INDRE, pero este no es el caso de Sonora. Sonora exclusivamente toma en cuenta los casos de laboratorios acreditados y avalados por la Federación. Y también Sonora nos respondió que ellos contabilizan todos los casos sospechosos confirmados en estos laboratorios, todos los casos sospechosos de defunciones, es decir, si la persona fallece y se le hizo la prueba el mismo día, horas antes de fallecer, o 2 días antes, o una semana antes, y fallece sin tener el resultado de una prueba, la catalogan en Sonora como sospechosa. Y una vez que se confirma el resultado, es entonces cuando la catalogan ya como positiva. Pero Sonora sí está reportando estas muertes sospechosas. En fin, bueno, este es un tipo de respuestas que nos da de Sonora y cada estado difiere, ¿no? En su ¿Estamos respuesta. haciendo las cosas bien en el estado? Pues, ¿O eh, eh, a partir de la respuesta que nos dan, al decirnos que sí están contabilizando estos casos sospechosos, sí nos da un indicio de que se están contando las muertes, ¿no? Pero lo que no nos responde Sonora es si están contabilizando o no los casos probables? ¿Y cuáles son los casos probables? Los casos probables son todos aquellos que fallece la persona y por alguna razón no se le hizo una prueba antes de fallecer. exacto? Entonces, fallece con síntomas de COVID por el contexto epidemiológico en su certificado de función que asienta probable COVID-19, entre otras causas de defunción. Estos casos son los que la Federación y ningún estado nos está informando en este momento. Es decir, en este momento, como mexicanos, no podemos saber cuántos casos probables hay de COVID. Y eso también indica que puede haber un subregistro de los casos, como lo han aceptado algunos alcaldes en el Estado de México o la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es lo que te iba a decir, aquí en Sonora también las primeras muertes fueron, por ejemplo, o en las primeras muertes que se presentaron, empezaron a reportarnos como posibles sospechosos, exacto. Y, por ejemplo, en un caso de una señora de Magdalena y de Nogales, una decía sí de COVID y la otra posible. Es decir, que no se alcanzó a confirmar. Entonces, digo, por eso el debate que se abre a nivel internacional es el problema, entonces vendría de los estados, desde la hora de reportarlos. Claro, y precisamente lo que están haciendo en otros países, ponemos el ejemplo de Ecuador y de Estados Unidos. Ellos han abierto categorías de información, campos de información, en donde ya dan a conocer públicamente a la población cuántos casos probables hay. Este ejercicio, por ejemplo, empezó también en la ciudad de Nueva York, en donde ya se vieron rebasados no solamente para atender a las personas con COVID, sino, bueno, vimos como había hospitales saturados, donde ya no se daban abasto, ya no tenían insumos, escenas de una película de terror, pero también no se daban abasto las áreas que estaban contabilizando las defunciones y procesando los certificados de defunción, y lo que hicieron fue transparentar la información tal cual la tenían. Entonces tú podías tener un indicio de cuántas defunciones ya estaban confirmadas con una prueba COVID y cuántas estaban en una situación, en un estatus de probable COVID, porque no se les hizo una prueba. Y ese es el problema que nos dicen los expertos y los especialistas en materia de salud que consultamos, que no se están haciendo pruebas en México de manera generalizada, de manera sistematizada. Entonces, habrá gente que fallezca sin saber que tuvo COVID. Sus familiares tampoco sabrán que su familiar falleció con COVID porque nunca se les hizo una prueba, ¿no? Ese es un problema y en otros países lo han atendido de otra forma. Aquí lo que ha dicho el subsecretario López-Gatell es que ellos sí están contabilizando los casos sospechosos, o sea, los que fallecieron con una prueba, pero que todavía no da el resultado, y hay 582 hasta el domingo, que fue la última vez que informó esta cifra. Pero lo que no han dicho es cuántos casos probables hay. ¿Y qué dice cuando le preguntan? Lo que él menciona es que, pues ahorita no es, en este momento, que es la fase aguda de la pandemia, no se va a hacer este proceso de dictaminación para poder determinar cada uno de estos casos probables cuál es la causa de la muerte, independientemente de que no se les haya hecho una prueba, porque ahorita están cerrados muchos registros civiles y muchas oficinas que llevan el conteo de la estadística,
pero él ya dijo, López Gatell, que más adelante, en su momento, van a hacer una dictaminación para determinar la causa de estas muertes, pero pues no sabemos cuándo va a suceder eso. Bien, pues entonces conclusión, Andrea, sí puede haber un subregistro, sin duda, de que lo hay de entre los probables, no eh, especificados de qué murieron y lo que se reporta a la Federación, aparte. Son Claro, lo que se dos reporta, variables. sí, son dos variantes. Y bueno, una de las consecuencias de esta discrepancia entre las cifras que reportan Sonora versus la Federación y otros estados que documentamos en esta investigación es que pues, esta desarticulación de la información puede generar confusión entre la población, ¿no? Ya nos lo decían los especialistas, pues se manda un mal mensaje a la ciudadanía, hay incertidumbre, el que tú escuches al gobernador o al secretario de salud diciendo una cifra y luego escuches a Así López es. Gatell diciendo otra cifra, pues eso puede angustiar a la gente y la gente no puede saber quién está diciendo la verdad, ¿no? Entonces es cuando pues pueden empezar las teorías de la conspiración y lo que decían los especialistas, pues esto no abona a nada bueno, ¿no? Esta falta de coordinación y este desorden que no se debería de dar en una pandemia. Es lo peor que puede pasar, el que no haya una articulación de la política de salud, porque no nada más lo vemos en el tema de las cifras, también lo vemos en las acciones que cada estado ha tomado por su cuenta, ¿no? Pues ahí está el trabajo, está publicado también en proyectopuente.com.mx. México cumple 2 meses de fallecimientos, cifras de salud federal y estados como Sonora con más discrepancia, por Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab. Gracias, Andrea, buenos días. A ti, Luis Alberto, gracias, buen día. Corto y vuelvo con el vocero del UNAM para que nos ayude a valorar esta discrepancia, este contraste, y sí, pues obvio, totalmente, digo, pero se origina en los estados. Y la federación presenta solo menos, o al de la mitad o más o la mitad en algunos casos como Sonora. Corte y vuelvo, Index, el regreso a la nueva normalidad. La pandemia, Hermosillo cumplió ayer aniversario. Hay fiestas del PITIC, pero de manera virtual. A ver qué nos diga la directora del Instituto de Cultura, el cronista y la historia también sobre, ojo, cómo es que esta historia en tiempos de COVID, sí es muy importante que pues no paremos. Y Reina Ureña es una diseñadora textil sonorense que nos va a platicar cómo le hace.